Bueno, ahí veíamos, ¿no? Parte de lo que va a ser esta jornada, obviamente con candidatos que van a estar presentes en estas elecciones. Vamos a estar hablando, como te decía, acerca del endeudamiento de las familias argentinas. Yo te voy a empezar a dar datos puntuales. Fernando Echazú va a hacer la explicación de todo esto, así que lo convocamos para que venga acá, evidentemente, a hablarte y a darte la explicación necesaria de qué es lo que más te conviene en este momento, ¿no? Teniendo presente cuál es el panorama de Argentina y especialmente y particularmente qué es lo que están viviendo las familias hoy en día. Por eso te decía que tenemos algunos datos para compartir con vos. Esto está directamente relacionado con datos que brinda la CEPAL, por ejemplo, ¿no? Que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde se menciona que el 64% de los hogares de Argentina se financian para comprar alimentos y medicamentos. O sea, hay que tener presente que estamos hablando de necesidades básicas, no de gastos por ahí suntuosos o de gastos que tengan que ver con recreación o con otras cosas. Alimentos y medicamentos, algo que evidentemente es absolutamente necesario, ¿no? También hay otro informe de Focus Market que sostiene que 8 de cada 10 hogares mantienen deudas no bancarias, las cuales pueden ser con prestamistas, comercios, servicios, impuestos, entre otras, mientras 4 de cada 10 hogares tienen préstamos bancarios. Así está la situación, son datos obviamente que están certificados, como te decía, por distintas consultoras, ¿no? Distintos organismos que llevan adelante y que dan cuenta de esta información. Acá está el contador y licenciado Fernando Echazú Russo, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Hola, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, contame a ver qué es lo que está pasando en relación a esto. Obviamente son datos contundentes, datos que nos tienen que llevar a reflexionar y sobre todo a quienes gobiernan, no tomen cartas en el asunto para dar definitivamente una solución. Lamentablemente pasan distintos signos políticos y los argentinos cada vez económicamente estamos peor, ¿no? Así es, Mabel, los argentinos y las argentinas estamos atravesando una situación muy difícil desde el punto de vista económico y más aún desde el punto de vista financiero. Por eso la pregunta es, ¿cómo se financian hoy los argentinos en esto que vos señalaste con mucha claridad, que tiene que ver con los rubros de alimentos y medicamentos? Sí. No estamos hablando de consumos de otros elementos que no sean de primera necesidad, es pura primera necesidad. Ahora, Fernando, esto contrasta mucho con el enorme movimiento turístico que vemos, por ejemplo, en provincias como la nuestra. Hay mucha gente que está absolutamente sorprendida porque quizás está dentro de este grupo que se financia de esta manera. Estamos hablando de un 64% de los hogares de nuestro país, con los gastos enormes que conlleva un viaje familiar hoy en día, ¿no? Porque es, obviamente me imagino que será mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y quizás también aquí entren a jugar de financiamientos para decir, a ver, nos damos un gusto, pero nos vamos a endeudar, ¿no? Claro, claro que sí, vos fíjate, porque la mayoría de la familia, obviamente, aquellos que tienen un salario fijo, algún ingreso fijo, y que tienen la posibilidad de tener un saldo que ahorran durante meses, bueno, puede darse un gustito de decir me voy de vacaciones, los llevo a los chicos en invierno a conocer el país. Bueno, hay diferentes planes también que ha impulsado el gobierno nacional que favorece el turismo nacional. Pero obviamente, ¿qué hace lo primero las familias argentinas cuando se trata de realizar un viaje? Financian mediante tarjeta de crédito costar un paquete turístico. Incluye hoteles, incluye por ahí pensión completa o media pensión, o utilizan los hoteles sindicales, o bueno, hay muchos paquetes que ofrecen también las agencias de turismo que tienen que ver con el traslado vía colectivo, más alojamiento en hoteles y pensión completa, digamos. Y eso se financia. Y se financia generalmente con tarjeta de crédito. Y la plata que pudo ahorrar la lleva para el consumo en esa semana, para comprarse, aprovechar alguna oferta en materia de vestimenta, de algún juguete para los hijos. Digo, bueno, pero la verdad, Mabel, que la mayoría de los argentinos están hoy financiando sus compras de artículos de consumo de primera necesidad con tarjeta de crédito o con préstamos personales. Ahora, ¿cuál conviene más? Esa es la gran pregunta. Bueno, depende fundamentalmente de la tasa de interés, depende también de los plazos que se otorgan
y del Sí. nivel de endeudamiento que tiene una persona, ¿sí? Claro. Pero por lo general conviene muchísimo más hoy, porque tiene tasas reguladas por el Banco Central de la República Argentina, financiar las compras vía tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque un préstamo personal tiene tasas mucho más elevadas, que es la que fija el Banco Central para las operaciones comerciales con tarjeta de crédito. Y además, vos bien sabés, cuando tenés los vencimientos de las tarjetas de crédito, vos podés pagar el total del saldo de la tarjeta, el total al vencimiento, que ahí pagás el monto de la deuda más los intereses en aquellos casos que correspondieren, porque las tarjetas, muchas de ellas, todavía sostienen planes de financiación a lo sumo hasta 3 cuotas sin interés. ¿Sí? Sí. Pasadas las 3 cuotas, ya viene con un componente de interés. Ahora te voy a hacer una consulta que me han hecho de manera permanente, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas compras con tarjeta de crédito o tarjeta de débito? Porque muchas veces me dicen, cuando pago con débito, me quieren recargar. Esto Eso no no es legal. No es legal, Ujú. no está Y permitido. con crédito en un pago tampoco tiene que tener recargo el precio. No, tampoco. de lista, ¿no es cierto? Cuando es en un solo pago, tampoco va con interés. Pero te digo más, ahí por eso hay tarjetas bancarizadas Ujú. que ofrecen, a lo sumo, en algunos casos, de acuerdo a los convenios con los comercios, hasta 3 cuotas sin interés, digamos. Sí. Es Pero muy esto- raro encontrar una financiación mayor a las 3 cuotas que no lleve Sí. interés, digamos. Después, a partir de ahí, es con interés. Pero también hay que decirle a la gente que esto también es una forma de evadir, obviamente, que tienen los comercios cuando no blanquean este tipo de ingresos. Entonces, también es un daño hacia el país que esto ocurra y evidentemente lo mejor que pueden hacer en esos casos no es solamente no comprar, sino hacer la denuncia correspondiente en defensa del consumidor, ¿no? Para eso Obviamente, existen y esos siempre pedir organismos. factura, Ujú. porque la factura, además de ser el documento comercial que garantiza una operación de compra-venta, la factura uno puede reclamar si es que el producto vino con algún vicio redebitorio, algún Claro. vicio oculto, Si no, es muy alguna complejo. falla. Digo, si no, ¿cómo lo reclamas? Pero además, el comerciante sí o sí tiene la obligación de entregar una factura, porque además el comerciante, cuando no entrega la factura, se queda con el débito fiscal, digamos, con el componente impositivo, con el IVA, el 21, el 10,5, el que correspondiere, o el 27, el que fuere, se queda el comerciante con el IVA que debe ingresar al Estado, al fisco nacional, Claro. digamos. Entonces, no pedir una factura, no pedir un ticket factura, no solamente que te perjudica al comprador por estas consecuencias que puede tener, Ujú. sino que además perjudica a la economía de todo el país. Claro. Porque el comerciante cobra el precio del producto y dentro del precio del producto está incluido el porcentaje del IVA que corresponde. Entonces, si no se pide esa factura, ese IVA se queda el comerciante, digamos, se financia con impuestos, digamos. ¿Y por qué digo que conviene financiarse con tarjeta? Hay que ser muy cuidadoso, obviamente, siempre. Sí, tratar de no usar lo que no se necesite, lo que no sea efectivamente Solamente lo que se necesario. necesita. Hay una creencia que dice, mirá, mientras más te financias con tarjeta, porque estamos en un proceso de elevada inflación, la inflación se come las cuotas y en definitiva conviene comprar a largo plazo. No, porque cuando uno compra a muy largo plazo y además se compra que no necesita y compra a largo plazo, siempre está presente el costo financiero total, que es la amortización del capital más los intereses que se cobran, ¿sí? Y la verdad que cuando vos te atrasás en los pagos de la tarjeta de crédito, Claro, cuando no pagas el monto total. cuando haces no pagás solo el pago monto, vos mínimo. podés hacer un pago mínimo, también podés hacer un pago parcial y después podés ir incorporando pagos parciales hasta llegar a cancelar el saldo total. Pero cuando vos haces pagos parciales, desde la fecha del pago parcial, todo el saldo que ha quedado impago también se cobran intereses. Intereses resarcitorios e intereses punitorios. Entonces, es mayor la deuda. Además, vos podés pagar el mínimo, ¿sí? Para que no te corten la tarjeta, porque si ya no pagas el mínimo, el banco lo que hace es directamente cancelarte el uso de la tarjeta.
pero vos podés pagar el mínimo. Cuando pagas el mínimo es la deuda en curso más la deuda que traes de arrastre. Claro. Y a eso se le aplica Todos los intereses. todos los intereses, ¿eh? Los resarcitorios, los de financiación y los punitorios, ¿eh? Entonces digo, conviene porque son tasas reguladas, pero con un uso moderado. Razonable. Razonable, que esté ajustado a una verdadera necesidad. No financiar compras a largo plazo, no meterse en préstamos personales, las tasas de interés, como no son tasas reguladas, son tasas que se pacta entre el consumidor o cliente y la empresa que ofrece la financiación, ese préstamo que da o ese crédito que da. Peor aún, cuando una persona, por necesidad, recurre a un prestamista, Claro. O a una compañía habilitada como prestamista, ni hablemos lo que están en las cuevas y lo que están como prestamistas en negro, que las tasas son realmente de usura, y la verdad que se hace muy difícil después pagar el monto de la deuda porque se hace una bola gigante, cada vez más grande, porque no puede ni siquiera con sus ingresos hacer frente a esa deuda. Digo, es importante tener en cuenta esto, Mabel. Digo, financiar a plazo muy corto, generalmente hasta 3 cuotas, que algunas tarjetas bancarizadas. Y algunos días también, ¿no? Claro, hay obviamente. días. Hay que aprovechar las promociones, hay que aprovechar las promociones que fija el gobierno nacional, como el Ahora 12, cuando se requieren hacer compra de artículos de gran valor. Por ejemplo, si yo tengo que reponer una heladera, Claro. hoy una heladera está arriba de los 100.000 pesos, la más barata, 100.000, 200.000 pesos. Sí. Entonces digo, en esas compras conviene hacer uso de esa financiación a largo plazo porque tiene una tasa más baja y tiene una tasa regulada. Esas son las recomendaciones que siempre hay que tener, Mabel, a la hora de comprar y vuelvo a insistir, tratar de pagar el total del saldo de la tarjeta. Perfecto. Porque si no, si uno hace pagos parciales o hace el pago mínimo, no solamente se cobran los intereses de financiación, sino todos los intereses resarcitorios y los intereses punitorios. Bueno, tengo más preguntas para hacerte, Fernando, en torno a aquellas personas que todavía tienen un mínimo, aunque sea mínima capacidad de ahorro, pero lo vamos a dejar para desarrollarlo después, así no mareamos a toda la gente que está escuchando esto. Te agradezco muchísimo y en un ratito seguimos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.